Bienvenidos a la Cavidad Dental Podcast. Hoy estamos en un episodio muy diferente y ustedes dirán, ¿y este set qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo? Pues resulta que estamos en un capítulo especial de los 1600 suscriptores en YouTube. ¡Un aplauso! Bueno, eso por un lado. Y por otro lado tenemos un invitado muy especial. Normalmente hablamos nosotros de temas odontológicos muy ligados a nuestra profesión, pero hoy quisimos tener un invitado distinto que ya se los vamos a presentar. Hoy estamos con Manuela Sánchez, Juan Felipe Vergara, quien les habla, Nicolás Vergara, con un invitadazo que es Juan Pablo Correa. Él es estudiante de medicina, él va ya en octavo semestre, ya va terminando su carrera y vamos a hablar de temas controversiales. Ustedes saben que en las redes sociales circulan muchos videos donde se hablan de cositas entre odontólogos, entre médicos, siempre existe una guerra de egos, de temas densos. Entonces, ¿quién más que un estudiante de medicina que está a puertas de terminar su carrera para hablar de estos temas tan importantes? Juanpis, bienvenido a La Cavidad. Gracias, Nico, buenos días. ¿Cómo te Manu, sientes? Pipe, gracias a todos por estar aquí, por invitarme aquí. Me siento muy feliz de poder hacer parte de este podcast, de este capítulo, porque como tú lo decías, Nico, siento que es algo que se puede prestar para aclarar muchas cosas, para tomar muchos temas tanto de medicina como de odontología y hacer un episodio bastante interesante. Entonces, gracias por tenerme aquí, estoy muy feliz y a darla toda hoy. Este episodio está muy chévere porque miren el panorama que tenemos, la vista tan espectacular. Entonces necesitamos estar frescos para poderla dar todo de lo que tenemos que hablar y de lo que tenemos que decir. si escuchan un poquito de ruidos de carros es normal, estamos al aire, al aire a la libre. intemperie, estamos Entonces, en el normal. desierto del Sahara, no mentiras. Pero sí van a escuchar de pronto viento, aviones, ruido, pero es totalmente normal. ¿Cómo estás, Manu? bien, mi Nico, bien, ¿ustedes cómo les ha ido ¿Cómo te esta sientes? Semana Santa tan espectacular? Bien. Ha sido una semana de recogimiento. ¿Usted cómo se siente? No, bien. ¿Preparado? Preparado para este capítulo ¿Preparado para la controversia? y pues esperar Para a que la nos funen. polémica. Para el choque de carreras. Bueno, Juanpis, empecemos de una, eso es A ver. hablando y diciendo. Sí me gustaría, antes de darla toda en las preguntas y eso, ¿quién es Juanpis y por qué toma la decisión de estudiar medicina? Listo. Yo desde que era muy joven, muy niño, siempre... Él ya es viejo. Pero desde que era aún más niño siempre tuve en mi mente que yo quería ser médico. O sea, yo nunca quise ser otra cosa, yo nunca quise ninguna otra carrera y de hecho cuando me preguntaban que si yo no lograba estudiar medicina, ¿cuál era la opción? Y yo decía, no, es que no hay plan B, es medicina o es medicina. Y de cierta forma yo siempre me vi proyectado en esta carrera y siempre supe que esto iba a ser. Realmente en la medicina yo encontré muchas cosas y más allá de lo típico que es simplemente ayudar a las personas o salvar una vida, que pues obviamente es de lo más bonito de esta carrera, de verdad disfruto mucho estudiarla porque el cuerpo humano me parece una máquina sensacional, o sea, todos los sistemas cómo se conectan, cómo funcionan, cómo todo está diseñado pues de una forma casi que perfecta. Entonces el poder estudiar eso y pues evidentemente poder aportar algo en la vida de alguien desde ese conocimiento siempre me gustó mucho y es la hora en la que pues cada día desde que llevo con todo el recorrido que llevo de carrera me he demostrado a mí mismo que era mucho más allá de lo que yo pensaba para bien, o sea me lleva muchas sorpresas para bien y creo que es la mejor decisión que he tomado. Ok, Ok. acá hay Qué que decir bonito. algo, primero, súper bonito de cómo muestra esa perspectiva, y segundo, que Juanpis es de los estudiantes ejemplares de su universidad, o sea, él tiene mucho peso en lo que habla porque realmente es un estudiante súper juicioso, con unas notas impecables, los docentes de él hablan muy bien de él, entonces tiene de dónde sustentar lo que dice. Total. Gracias, Nico. A mí también me parece súper bonito cómo Juan Piz habla de su carrera, porque no todos, o sea, puede que todos estén estudiando una misma carrera, pero no todos hablan como con esa vocación que tiene Juan Piz, y nosotros que lo vemos desde cerca estudiando su carrera y todo eso, para mí es el mejor, sin conocer a sus compañeros, para mí es el mejor y yo de verdad estoy muy orgullosa de él, y bueno, empecemos. Gracias, Manu. Juan Piz, ¿tú qué opinas de esos pacientes que solamente van al médico? Porque pasa también en odontología, cuando ya se sienten, Cuando ya les ya duele. cuando ya, o sea, hasta que definitivamente se no sienten duela, no muy van. mal. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Manu, porque últimamente ha estado mucho
se ha estado hablando mucho más de lo que es la prevención, ¿cierto? Y es algo que yo considero que es muy importante para la educación del paciente, porque nosotros como médicos y como personal de salud, también un papel muy fundamental es educar a la comunidad, educar a nuestros pacientes. Entonces es muy curioso ver cómo hay pacientes que desde un inicio tienen síntomas claros o sugestivos de cualquier entidad, de cualquier patología, pero muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, que pues evidentemente muchas veces no es culpa de ellos porque ellos no tienen por qué saberlo, acuden al servicio de urgencias en momentos inoportunos, cuando ya es muy tarde, o también a veces ocurre lo contrario, la otra cara de la moneda es cuando van a urgencias y saturan los servicios por cosas que realmente no son urgencias. Y les quiero decir acá una cosa. Juanpi nos ha contado que ellos saben identificar exactamente cuando un paciente miente, o sea, el paciente típico que quiere buscar la incapacidad porque no quiere ir a trabajar o quiere irse de paseo o lo que sea, ellos saben identificar cuando fingen un desmayo, cuando todo es un teatro y están mintiendo respecto al síntoma que supuestamente sienten. Y es que yo siento que eso se ve mucho. Hay mucha gente que va al hospital para una incapacidad o que tiene una simple gripe y le están quitando a una persona que de pronto sí lo necesita. Si requiere el ¿O servicio cuántas de veces no urgencias? le dicen a uno directamente, ay, doc, porfa, muy de vacaciones? Eso es real. Por ejemplo, cuando yo hago los turnos de noche en urgencias, se suele ver mucho eso, personas que van únicamente por una incapacidad y no tienen realmente algo pues de vida o muerte. Se supone que urgencias hay un triage, ¿cierto? Un triage que lo califica a uno en cuanto a qué tan urgente es, pues valga la redundancia, su urgencia. O sea, como que dirige. Exacto, y qué nivel de atención requiere el paciente en ese momento. Hay algunos pacientes que realmente como que no entienden el concepto de que puede que sí necesiten atención, pero no inmediata. Exacto. Entonces es lo que, por ejemplo, uno muchas veces ve en TikTok, que son pacientes gritando y alborotándose en el servicio de urgencias porque pues no los están atendiendo, pero ellos no entienden porque pues igual supongo que nadie les ha explicado que sí los van a atender, pero que hay un orden. Obviamente, si llega alguien con una gastroenteritis y está con diarrea y vomitando, pues se tiene que atender, pero si llega alguien con un disparo, claramente ¿Cuál es la Pues, o prioridad? sea, Una ¿cuál es la balanza. prioridad total? Y eso es algo, eso que está diciendo es vital porque muchas personas no lo entendemos, vivimos desde nuestra dolencia lo que nos está pasando, vamos al servicio de urgencias y queremos que sea ya, pero resulta que hay una mamá que está teniendo un bebé y pues obviamente es la prioridad, o hay una persona que le acaban de apuñalar, no sé. Y lo ¿Será mismo que se no- puede decir apuñaladito? Creo que ahí me No tiene que sé, poner Y lo no, mismo, no, y lo no. mismo en odontología, mucha gente no sabe, pero hay centros de odontología de urgencias. Total. Y no es lo mismo que llegue una persona que se le fracturó una resina y que necesita que se la cambien a una persona que llegó tuvo una con caída, se y le se le fracturó salió el el diente, diente, total. un absceso, cosas así. Un absceso. o sea, cosas Es lo en mismo. verdad que requieren prioridad y que se deben poner en una balanza. Juanpi, sí, y también quería saber, uno cuando entra a estudiar una carrera, siento que cualquiera a uno le dan hay muchos mitos de esas carreras. Y leyendas. Sí, ¿cuál fue la mentira más grande que usted escuchó antes de entrar a estudiar medicina? Yo creo que me gustaría mencionar tres, no solo una. Yo creo que la primera y la más importante, la más famosa, yo creo, Digámosla todos a la vez. Ah, es que a uno se le acaba su vida personal, su vida social. O sea, eso es un mito totalmente falso, que de hecho cuando yo empecé en este mundo de las redes fue una de las primeras cosas que a mí me gustó desmentir, porque yo entré con una percepción de medicina totalmente errada y digamos que muy escalada a lo que era la realidad. Y ahorita voy a ahondar un poquito más en eso. Quisiera mencionar otras cosas. Es que para ser médico o para estudiar medicina uno tiene que ser un genio, algo que es también totalmente falso. pero habló el genio. O sea, No, o sea, de verdad, como lo he mencionado en muchas ocasiones, yo creo que lo más importante para uno estudiar no solo medicina, sino cualquier carrera, son las ganas y la disciplina. Más allá Total. de eso, Total. si uno es o no es genio, siento que eso es un concepto que no entra aquí. Es que yo ahí quiero hacer un aporte y es totalmente cierto, o sea, las personas que tengan ganas de estudiar medicina, odontología, enfermería, ingeniería y que digan, no, es que eso es para gente que sea inteligente, no, o sea, en verdad, si usted tiene las ganas, tiene la disciplina y quiere hacerlo, créame que lo puede lograr, todos podemos. Lo que pasa es que hay una mitificación de lo que dice Juan Pablo y es que pensamos que porque es medicina, entonces no, eso tiene que estudiar solo la gente inteligente, con disciplina. Todo se puede, entonces quería hacer ese aporte. Total. Es cierto, Sí, es totalmente cierto. Y la última cosa que, como parte entre mito y cosas que se dicen y también como un mensaje que me gustaría dejar para cualquier persona que esté considerando si estudiar o no estudiar esta carrera, y lo digo principalmente porque sobre todo en redes se ve mucho que propios estudiantes de la carrera
desmotivan a otras personas a estudiarla. Sí. Ujú. Uy, Entonces sí, no se total. trata de decir que es una carrera perfecta, porque como todas las carreras pues tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero lo que sí quiero dejar en claro es que si es una carrera que al que sea que esté escuchando le gusta y le interesa, vale 100% la pena, porque pues no podemos basar nuestras experiencias que no hemos tenido en las experiencias de otras personas. Exacto. Es eso. O Y sea, yo sé que usted lo dice experiencias. hay muchos TikToks de gente que dice, si me preguntan si van a estudiar odontología, medicina, no se lo recomiendo, es lo peor, es de todo, entonces pues Es sí, totalmente feo cierto, eso. porque pues muchas veces me ha tocado ver este tipo de videos y cuando me meto a los comentarios son personas diciendo no, ya no quiero estudiar medicina, no, Sí. me dio miedo estudiarla. Entonces creo yo que vale mucho la pena intentarlo más allá de lo que diga cualquier persona. Y es que porque las palabras tienen mucho poder y uno Total. no sabe lo que está publicando, le puede frustrar el sueño a alguien que en realidad quiere y ve eso, Ujú. y por ese simple video ya no estudia y su rumbo Yo de ahí vida también quiero cambia. decir algo, y es que está hablando una cosa demasiado cierta. Acá pues ustedes saben que Pipe es hermano mío. Para los que no nos siguen en nuestras redes sociales, vayan a seguirnos, pero pues ustedes saben que Pipe es hermano mío. Cuando yo le cuento a una persona frustrada o que vive la carrera desde la frustración, que de pronto está haciendo lo que no le gusta, y le digo, no, es que mi hermano también estudia odontología, por lo general la respuesta que obtengo es como, ay, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué lo dejó? ¿Cómo así? No sé qué. Créanme que si yo he vivido una gran experiencia en la carrera y que si yo he tenido, o sea, ha sido muy buena lo que yo he vivido, obviamente voy a recomendar que lo estudie, no tengo problema con eso, y no puedo frustrar el sueño de una persona que quiere hacerlo y que cada uno de los caminos es totalmente diferentes. Y yo no puedo, si a mí me llega una persona a decirme, oiga, ¿usted recomendaría estudiar odontología? Seguramente le voy a decir, sí, sí lo recomendaría, yo he tenido una buena experiencia, me va bien, vivo de esto, y por qué no hacerlo, y me gusta lo que hago. Entonces, Eso un es, buen eso es punto. muy importante, porque antes de yo entrar a estudiar medicina yo veía muchos blogs de gente que pues mostraba cómo era la carrera, cómo era eso. En ese entonces como que no había tanto el boom de TikTok, de Instagram, entonces lo que más se veía eran en YouTube blogs de un día conmigo estudiando medicina, todo ese tipo de cosas, y había como algo que era muy común y que se repetía, y es que siempre decían, no estudien medicina, o sea, era como un mensaje que los propios estudiantes de medicina siempre dejaban al público, que pues por lo general son gente que estaba interesada en esa carrera, y es un mensaje con el que yo no voy mucho, porque yo siento que a pesar de que uno viva mal las experiencias, y está bien contarlas, está bien contar que uno muchas veces puede pasar todo tipo de cosas en la carrera, que supongo que más adelante vamos a tocar todo el Que tema es de... normal. Ujú. O Exacto, sea, todo el tema de humillaciones porque se vive, el tema de sentirse insuficiente, de decepciones, de frustraciones, todo eso ocurre, pero es que eso ocurre en cualquier carrera. Entonces yo no voy mucho con el mensaje de no estudien medicina, porque es así. Acá nos da un poco de risa porque está lloviznando Está lloviznando. y no sabemos qué hacer en este preciso instante, pero vamos a manifestar el sol. Manifestemos. Hagamos la danza del sol. Que se vaya esta Sí, lluvia. total. Esto es algo pasajero, no se dejen amedrentar. Bueno, Eh, continuemos. Empecemos a entrar como a esa parte, salgámonos del paciente, porque obviamente eso es otro tema Sí. desde el punto de vista. Ahora vamos a los profesionales de la salud, especialmente medicina y odontología, que es de lo que estamos hablando. Hay muchos egos en este mundo de la salud, muchos egos, y lo hemos hablado en diferentes episodios donde decíamos que lo vivimos en carne propia en diferentes momentos de la vida. Y para nosotros no es un secreto tampoco que en medicina existen los egos, y no solo eso, sino como las jerarquías, el cirujano, el médico, el interno, el residente, el bla bla bla, y eso hace que también se manejen unas cosas terribles en los hospitales, en los servicios médicos. ¿Qué opina usted de esto? ¿Es real, es mito, o es algo que definitivamente la gente ve como una perspectiva que no es así? No, es algo lamentablemente 100% real. Lo que pasa es que las jerarquías tienen una función y están por algo. Digamos que la función de una jerarquía, sobre todo en un ambiente hospitalario, está diseñada para que la persona con más conocimiento es la que tenga más responsabilidad, y por ende como la que lleva las riendas, y uno que es como el último eslabón, uno como estudiante, pues obviamente uno está casi que en lo más bajo de la jerarquía. Ujú. Ahora, esto no significa que la jerarquía dicte quién tiene más o menos dignidad, o más o menos merece más o menos respeto, porque eso es algo que se ha como tergiversado mucho a lo largo de los años, y así ha sido siempre, lamentablemente. Las jerarquías no se ven como
para lo que están diseñadas, sino se ven como quién puede humillar a quién puede mandar a quién y quién es como el que puede dar órdenes y el que las recibe. Entonces es algo que lamentablemente se ve mucho. A mí personalmente no me ha tocado vivirlas como de primera mano así tan fuertes, pero sí he sabido de personas en las que ha sido un tema muy serio, un tema muy fuerte, y es lamentable y es triste ver cómo hay docentes y hay profesionales que pues se supone que están en una carrera que no solamente están en un hospital para ayudar a un paciente, sino para instruir a una persona que va a ser un futuro médico, un futuro profesional de la salud, y que no lo ven de la forma que es y simplemente se aprovechan para poder humillarlo, para poder sentirse mejor. Algo que es muy típico que pasa son los típicos docentes que por alguna extraña razón se sienten, no sé si amenazados cuando una persona sabe, cuando un estudiante sabe, y si por ejemplo me preguntan, Juan Pablo, ¿cuál es el peso molecular de la insulina? Eso es como una cosa que se pasa mucho en los estudiantes. Entonces, por ejemplo, hay docentes que hacen preguntas que son evidentemente diseñadas para cortar al estudiante. Una muy común es, ¿cuál es el peso molecular de la insulina? O sea, la verdad, eso lo preguntan mucho. Y es algo que realmente yo no sé cuál es la función de saberlo, de más que la tendrá, pero no creo que sea la competencia de un estudiante. Con ese tipo de preguntas uno se da cuenta que hay docentes que lo único que quieren es hacer sentirlo a usted bajo ante cualquier circunstancia, sin importar qué. Y están esos que cuando uno incluso les responde, dicen, sí, sabe mucho, entonces tal cosa. Y no descansan hasta... O sea, como acorcharlo. Exacto, hasta que no descansan hasta verlo en el suelo. Hay doctores que genuinamente no les gusta que uno responda porque ellos tienen que ser los que saben y los únicos que mandan ahí. Está tocando un tema súper controversial y es algo, nosotros acá estamos viviendo errores climáticos en este momento, entonces vuelven. Va la lluvia, viene la lluvia, va el sol, viene el sol, entonces estamos adaptándonos a este nuevo set, no mentiras. No, este set es provisional, es por un especial, pero normalmente siempre vamos a estar en el mismo. Volviendo otra vez al tema, se sabe que estas carreras son muy pesadas. No quiero decir que las otras no, pero pues hay que ser claros que estas carreras psicológicamente son muy pesadas. Entonces, ¿usted cómo manejó o cómo maneja la ansiedad? Porque es un tema que siento que se debe de hablar y es un tema que mucha gente lo omite, y siento que es muy importante hablar también de eso, de cómo una persona que estudia medicina, odontología, etcétera, maneja el tema mental y de la ansiedad. Muy importante. La salud mental, que es tan vital. De hecho, me gustaría ahorita que habláramos sobre ese tema, sobre el tema de salud mental, porque pues igual sigue siendo un tema de salud muy importante. No, ahorita no, ya. Pero el tema de la salud mental como estudiantes es algo muy controvertido, principalmente porque, y hay una frase que me gusta mucho y es, vas a aportar a la salud de otros a costa de tu salud. Y yo, en la forma en la que lo veo, no es únicamente como salud física, sino un 90% como salud mental. Porque listo, uno en turnos se desgasta mucho, uno a veces no come, uno a veces no duerme, obviamente son cosas que afectan a la salud física de sobremanera, pero creo que lo que se sabe y lo que es muy evidente es que de lo que más se ve afectada es la salud mental. Se ve afectada en muchos aspectos, principalmente la ansiedad y el estrés académico es lo principal a lo que uno se enfrenta en la carrera. Desde que uno entra y uno empieza a ver cosas que uno no tenía previstos que iba a ver, que iban a ser como de semejante dificultad, uno se empieza a sentir insuficiente, uno empieza a decir, yo no valgo para esta carrera, yo no sirvo para esta carrera. Yo no estoy, como muchas personas, en contra del sistema educativo. Yo siento que obviamente el sistema educativo tiene muchas cosas por revisar, pero yo considero que pues el sistema que tenemos actualmente, evaluar a las personas por notas, si bien no define si usted sabe o no sabe, es una buena forma de poder evaluar todo el proceso de aprendizaje que usted ha tenido en cierto lapso de tiempo. Sin embargo, sí es algo muy cierto, y es que una nota uno lo puede poner o muy feliz o muy triste. Uno se puede sacar una nota buena y uno puede durar feliz una semana, pero uno se saca una nota mala y eso puede dañar una racha de felicidad que uno llevaba. Lo que nos dice que básicamente dependemos de un número. Y pues es algo que se sabe. Y no solo pasa en medicina, o sea, eso pasa en todas las carreras que estamos acostumbrados, que la buena nota te define como profesional y la mala nota eres un fracasado, no sabes, bruto, etcétera, cuando realmente todos sabemos aquí que no es así. Es totalmente cierto. Y muchas cosas, además del estrés, vienen de la mano con lo que es ansiedad, depresión, todo ese tipo de condiciones psiquiátricas, que de hecho es muy interesante cuando nosotros comenzamos a ver psiquiatría,
hay muchas cosas que uno dice, venga, yo me identifico con esto. Se empiezan a autodiagnosticar. Sí, es exacto, como cuando es uno ve las caries en odontología y uno empieza, tengo un IGDA 6. Es como ese meme que dicen, cuando los psicólogos están tristes, que lean sus apuntes. Sí, lean los Exacto, apuntes, pero sí total. ocurre muchas veces que en las clases de psiquiatría, lo que pasa es que psiquiatría es una de las ramas de la medicina que son muy clínicas. Si un paciente tiene un infarto, por ejemplo, yo le puedo hacer un electrocardiograma y eso me dice, usted tiene un infarto anterior en tal cara o en lo que sea. Pero con la depresión, con la ansiedad, con este tipo de trastornos dependen mucho de la capacidad que yo como médico tenga de hacer una buena anamnesis del paciente, de interrogarlo Pues, correctamente. Qué pena lo interrumpo, porque era algo que yo le decía la vez pasada a él. Yo le decía, es que digamos, con el resto de enfermedades usted llega al diagnóstico porque hizo un examen y resulta que en la ecografía, en la radiografía se ve y se da el diagnóstico, pero una condición mental es a punta de lo que el paciente le cuenta. O sea, porque usted, digamos, un psiquiatra no revisa el cerebro para ver qué es lo que le está diciendo el paciente, es cierto. Le toca con lo que el paciente le cuenta dar un diagnóstico, ¿o no? Exacto. Obviamente, en teoría todas las patologías requieren de un diagnóstico clínico previo. O sea, es decir, por ejemplo, si un paciente llega con una alta probabilidad de un tromboembolismo, yo primero tengo que calcular únicamente con los síntomas, con los signos clínicos, qué tanta es la probabilidad, y si la probabilidad supera cierto porcentaje, ahí sí hablamos de si vale la pena o no vale la pena hacer un examen. Si la probabilidad pretest se llama, o sea, la probabilidad que yo tengo de tener un diagnóstico antes de hacer una prueba es muy baja, pues significa que debería seguir otro camino o debería seguir otro diagnóstico. Si la probabilidad pretest es muy alta, podría yo considerar incluso diagnosticar antes del examen. Incluso hay algunos umbrales que cuando son muy altos, si yo todavía no tengo el examen, comienzo tratamiento. Si por ejemplo yo sospecho que mi paciente viene con un infarto, antes de yo hacerle cualquier examen, aunque lo que pasa es que un electrocardiograma no se le niega a nadie, un electrocardiograma uno llega... Es como los besos. No se le niega a nadie. Y a los Yo siempre he primeros... tenido un lema que los besos no se le niegan a nadie. Ok. Bueno, pues chévere saberlo. Ese es lema. bueno Ahí se los saber, dejo. para que lo Siga. anoten los que- Interesante. Entonces un electrocardiograma a los primeros 10 minutos de que un paciente llega a urgencias es lo primero que se le hace, pero sirve como ejemplo que incluso sin eso hay veces que el diagnóstico es muy claro. Pero el problema con las cosas psiquiátricas es que son tan parecidas y tan distintas a la vez que un solo síntoma te puede cambiar a ti un diagnóstico. No es lo mismo tener anedonia, que es básicamente perder como el interés y la incapacidad de sentir placer por cosas que antes a uno le gustaban, a sentir anedonia y alucinaciones, porque entonces estaríamos hablando de una depresión ya con síntomas psicóticos y cambia totalmente el enfoque, cambia totalmente el diagnóstico. Pero a lo que quería llegar es que muchas veces cuando nosotros empezamos a acercarnos a este tipo de temas que cualquiera podría ver un poquito más alejado de lo que es la medicina, porque ya uno no empieza a hablar como de patologías, de fisiologías, de sistemas así como cardiovascular, respiratorio, y uno se empieza a acercar a estas cosas y uno dice, oiga, yo me identifico con esto, oiga, yo tengo esto. Entonces, pues también digamos que es muy interesante darse cuenta cómo uno deja de lado su propia salud por enfocarse mucho en el paciente, y no digo que uno no deba ser entregado a sus pacientes, pero uno también tiene que saber Sí, porque ponerse a para uno querer darle salud a un paciente, también uno, o sea, yo no puedo llegar a decirle al paciente, no, cuídate, haz esto, es otro, cuando yo por dentro estoy mal. Y grave. ahí yo quería también saber, ¿estas carreras usted cree que son desgastantes? O sea, ¿siente que es una carrera que lo desgasta usted mentalmente o siente que es llevadera? Yo no sé los porcentajes, pero sé que las carreras de la salud son unas de las que tienen un porcentaje más alto de síndrome de burnout, que básicamente el burnout, para el que no lo sepa, es un momento donde el estrés rebasa, digamos que los límites tolerables de una persona, y es donde uno empieza a sentirse sin ganas, sin ganas de hacer nada, que es lo que muchas veces las personas confunden con el típico ya no sirvo para esta carrera. Son cuando las personas comienzan a salirse de estudiar, pero es algo pues relativamente normal si uno se expone a semejante tipo de estreses. Entonces el burnout básicamente lo que hace es que uno ya no quiera más, uno diga no quiero saber más de esto, no me quiero levantar. A mí en sexto semestre me ocurrió, yo estaba en la rotación de medicina interna y todos los días para mí era una tortura levantarme para ir al hospital, hacer lo mismo, a pesar de que pues no estuviera pasando nada fuera de lo común en ese hospital. Para mí ya era muy difícil levantarme y encontrar esa motivación, o sea, porque yo siempre he sido como muy motivado con mi carrera, siempre me ha gustado mucho, pero en esos momentos uno de verdad no encuentra las ganas de hacer nada, uno no quiere pararse a estudiar, uno no quiere saber nada de la carrera,
¿Y eso cómo se soluciona? Pues a mí me ha servido mucho simplemente tomar descansos. Hay momentos obviamente donde no se puede dar ese lujo, pero por ejemplo momentos donde uno les dan vacaciones, momentos de cambios de semestres, uno llega renovado a la carrera, uno llega renovado, uno llega con ganas. Entonces sí siento que es muy importante saber organizar el tiempo, porque como lo decía al inicio, el mayor mito es que uno como estudiante de medicina se le pierde la vida social y se le pierde el tiempo para todo. Obviamente hay semestres muy duros donde va a ser muy difícil uno poder organizarse en sus cosas, o sea, dividir su vida académica con su vida personal. Es muy difícil, pero tarde o temprano siempre llega el momento para hacer todo el tipo de cosas. Todo viene en saber organizarse. Bueno, Juanpis, ahora metámonos en un tema que definitivamente siento que es el que más choca en las redes, que es el tema de los estudiantes, ni siquiera los estudiantes, o sea, sí, todo el gremio de la odontología contra el gremio de los médicos, porque los médicos dicen que los odontólogos no son doctores, los odontólogos siempre dicen sabe más un odontólogo de medicina que un médico de odontología. Incluso en esas peleas siempre veo que los argumentos son de medicina y odontología, ustedes no son doctores, y los de odontología dicen, pues nosotros ganamos más que ustedes. Sí. Eso siempre son las peleas. Bueno, yo no soy doctor, pero voy a mi billetera, ¿cuánto tengo? Sí, eso siempre son los argumentos. ¿Qué opina de eso? Se me hace una pregunta totalmente necesaria, porque primero a mí se me hace totalmente deplorable ver cómo personal de salud se pone en semejantes cosas. O sea, opino lo mismo. A mí se me hace que las redes sociales son una herramienta muy bonita para dar todo tipo de mensajes, ya sean desde el humor, sean desde lo académico, desde querer enseñar, pero definitivamente la herramienta para la que no está hecha es para el resentimiento. Entonces yo creo que hablar desde ese tipo de cosas, como es que ustedes no son doctores, empezando que no es cierto, porque Nico me corregirá, según la RAE, los profesionales de la salud como odontología y medicina, sin tener un doctorado, porque es que ese es el argumento. Sí, ese es otro. Ese siempre es el argumento. Es lo primero. Es como doctor no, médico, doctor cuando tenga doctorado. Entonces, según la RAE, estas profesiones de la salud son doctores, incluso sin tener doctorado. Pues porque es que yo a veces digo, los médicos que dicen que los odontólogos no son doctores, yo como llego entonces a saludar, hola odontólogo, ¿cómo está? Total. O sea, pues no sé. No, y digamos, y lo mismo, no y los que eso. salen con el argumento de lo del doctorado, entonces ¿cómo le digo yo al médico? No solo eso, miren, yo les digo una cosa, yo trabajo en un entorno donde tengo médicos, pediatras, urólogos, dermatólogos, y la vez pasada justo hablábamos de ese tema que es súper controversial, más que todo en redes sociales, y uno se da cuenta de que ellos, los especialistas que ya están a ese nivel son como, ¿es en serio? Que eso es jamás se dirigen a mí como periodoncista, como odontólogo, como, oiga odontólogo, no, doctor, ya me manden a llamar al doctor Nicolás, las enfermeras, todos, porque es un tema también de respeto, y que cuando dejemos de pensar, más que todo, esto es un mensaje para los médicos que opinan eso, y es que cuando dejemos de pensar que solo se le puede decir doctor al que manda un acetaminofén, al que cura algo no, o sea, sin ánimo, no quiero que esto sea controversial, ¿no? Sino sin ánimo de ofender ni mucho menos, sino que solo se le puede decir doctor al que soluciona un tema de la pierna, del brazo, de X, y no a la persona que también soluciona un dolor orofacial, que le revisa su sistema estomatognático, y eso, ahí en ese momento va realmente a existir el colegaje entre profesionales de la salud. Antes no, y ese pensamiento retrógrado que ya en pleno siglo XXI no debería existir, y totalmente de acuerdo con lo que dice Juanpis. Yo creo que realmente el problema no viene simplemente en el hecho de decir doctor o no, porque pues considero que, como usted lo ha dicho muchas veces, a usted le pueden decir hasta sacamuelas, porque eso no interesa. Es más el desde donde... con tal de que me paguen, me pueden decir sacamuelas, dentista, lo que quieran. O sea, es más desde donde viene el hecho de hacer estos comentarios. Exactamente. Y esto viene, creo yo, que desde los egos, que se manejan mucho, sobre todo en medicina. Y es que lo que pasa es que yo no sé por qué odontología se tiene la percepción que la carrera es limpiar dientes y ya, o hacer ortodoncia. Que eso es algo que ustedes han tomado. Que eso fuera así. Que eso es algo que ustedes han tocado en otros capítulos. Tocado en muchos capítulos, que la odontología no se limita solo a eso. Ahora, con lo que decía Manu, por ejemplo, del comentario de ¿sabe más un odontólogo de medicina que un médico de odontología? ¿Es o no verdad? Bueno, quiero... Porque es que uno le dice eso a Juanpis y él... Perdón. Uno le dice eso a Juanpis y él es como, bueno, entonces díganme por qué la epiglotis, no sé qué fue, pero, o sea, no, a ver. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que primero me gustaría que nos planteáramos
qué es saber medicina y qué es saber odontología, ¿cierto? Porque... ¿Cómo usted nos va a decir eso acá? No me por digas. eso. O Fuera sea, del podcast. porque si yo voy a decir yo sé más de odontología, se supone que yo tengo que poder saber qué es saber de odontología, qué veo yo como saber de odontología. Entonces, primero me gustaría hacer una cuña. Me gustaría... ¿Cómo me va a hacer esto? Me gustaría decir que este comentario, primero, se me hace totalmente innecesario porque viene como dándole leña al fuego a esta misma discusión de querer enfrentar una carrera con la otra. Entonces, pues, o sea, no soy muy partidario de este dicho, pero hablando netamente de si es cierto o no, yo considero que no es muy cierto. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos como carreras de la salud comenzamos viendo muchas cosas, comenzamos Lo viendo básico, las lo ciencias básico, básicas. las ciencias básicas, siento que cada carrera en todo momento toma sus propias ramas. Entonces ustedes claramente muchas veces me lo han dicho, ustedes ven patología sistémica, ustedes tienen que saber de muchas cosas, pero siento que es un enfoque muy distinto el que se le da en ambas carreras. Entonces evidentemente, por ejemplo, yo puedo saber muchos diagnósticos de odontología, por ejemplo. ¿Cómo cuál? O sea, si un paciente llega a, no sé, a mi consulta... Diga, ¿cuál? Voy a poner un ejemplo muy bruto. Si un paciente llega a mi consulta, yo le puedo decir, bueno, usted tiene una caries en tal diente. Hasta No, ahí. tú no puedes decir usted eso. no sabe, o sea, no puede decir eso. No, la puedo ¿Cómo se ver. ve una caries? No, pues como supongo que se ve una caries, o sea, una mancha ahí negra. No, porque Pero- pueden ser muchas otras Por Pueden eso, ser o bueno, puedo decir, muchas tiene cosas. algo en el diente, vaya Aquí vamos a salir peleados a puño aquí si quiere. Puedo decir, Sí, puedo o decir, sea- tiene algo en el diente, Ujú. vaya a su odontólogo. Pero es que es lo mismo si usted le llega a alguien a su consulta, puede que le diga, listo, tengo dolor de pecho, pero de ahí usted oriéntelo, es un dolor tipo cardíaco, tipo pleurítico, Ajá. es un infarto, en qué cara está, tiene tiempo de trombólisis o no tiene tiempo de trombólisis, o necesita un tratamiento percutáneo. Lo mismo, por ejemplo, con la hipertensión. Yo tengo entendido que ustedes a un paciente con unas cifras tensionales muy altas no pueden atenderlo de la misma forma que Sí. un paciente normal, Exacto. un paciente pues con Yo siento tensiones que altas. ahí lo que dice Juanpis es muy cierto, y además que el odontólogo, a nosotros como odontólogos nos enfocan mucho la parte sistémica al manejo del paciente Al en la manejo. consulta, Sí, más que tratar a ese paciente esa condición médica. Nos enseñan en las carreras cómo manejo el paciente cardíaco, cómo manejo el paciente con Alzheimer, el paciente con diabetes, es el manejo del paciente sistémicamente comprometido, más que nosotros le demos un tratamiento a esa enfermedad, y esa situación nos hace conocer un poco de la condición médica para poderlo manejar a sí mismo en la consulta. Exacto. Entonces, ¿a qué llego yo? Es eso mismo. Por ejemplo, ustedes no pueden atender a un paciente con hipertensión igual que lo harían con un paciente que tiene una tensión en metas, y ustedes le dan el manejo que ustedes consideren en ese momento. Pero eso es muy distinto que ya el enfoque que le da un médico a un paciente con hipertensión, que es ver, y es hipertensión primaria o secundaria, es hipertensión refractaria, es candidato a monoterapia, terapia dual. Pero qué es que tipo de siento que medicamentos ese le no es doy. el punto de la conversación. Exacto, pero a lo que voy yo es que Sí, el no comentario... sé. O sea, no. El No comentario... estoy de acuerdo. Ah. O sea, lo que yo considero es que el comentario no es cierto por ese mismo coso, por ese mismo aspecto, Ok. y es que no, o sea, no creo que sepa Sí. más un odontólogo de medicina que un médico de odontología. Yo considero que yo no sé nada de odontología, pero supongamos que si yo ahorita me aprendo la patología oral y la anatomía oral, yo no diría que yo sé de odontología, yo diría que conozco de Sí, eso es cosas verdad. de O sea, el cosas dicho orales. orales. debería ser: conoce más un odontólogo de medicina que un médico de odontología. ¿Sí? O sea, Manuela metiéndole más Metiéndole el dedo hacia la herida. herida. no, o sea, Manuel, a lo que se refiere es que si a lo que usted está diciendo, entonces sería que el odontólogo conoce más Eso fue lo Del que cuerpo del cuerpo. que el médico de la la boca. cavidad oral. Exacto. Sí, digamos que eso sí. Yo creo que estoy Ah, más de bueno, acuerdo fin con de la eso. conversación, O sea, no que- muchachos. no- hasta Chao, luego, se muchachos, acabó que el estén muy- capítulo. No que sabe más, Exacto. sino que conoce de pronto. Es que creo que ese es el problema con Más. ese dicho, porque el hecho de decir sabe más, como lo decía yo, Entonces reformúlalo. viene desde el decir no, es que saben más, obviamente eso se presta para este tipo de cosas Y malucas. no solo odontología, yo estoy seguro que una enfermera también sabe mucho de, Pero, ¿qué es- Del una cuerpo, ¿A enfermedad. qué voy yo? todo Porque digo que no cuerpo, estoy de acuerdo. todo. No estoy de acuerdo no con en sí el contenido del dicho, sino el hecho de que exista. ¿Por qué? Porque, como lo digo, está hecho para enfrentar dos carreras que no exacto, tienen nada sí, que o ver. sea, Ajá. O eso sea, no son es dos como que yo carreras, quiera son dos generar carreras aquí que a un pesar de debate que terrible. son dos carreras que a pesar de que son carreras de la salud, tienen un enfoque muy distinto. Y acá quiero, o sea, acá Hacer quiero una decir cuña. algo. Espere. Acá quiero Porque decir, lo que yo, o sea, a lo que iba Ya, es que es pónganse como los guantes que ahí están. es como
decir, sabe más un médico de enfermería que una enfermera de medicina. O sea, son dos carreras que no tienen por qué enfrentarse, es como enfrentar finanzas y administración. O cuando a mí me da una rabia cuando veo comentarios en videos que dicen como, ay, es que los enfermeros o las enfermeras estudiaron eso porque no pudieron entrar a medicina, porque no pudieron ser médicos. Y también el mismo comentario lo hacen de la odontología. O sea, exacto. Es que, y si ustedes se dan cuenta, que lo hablábamos de hecho la vez pasada, la mayoría de comentarios que ponen en redes sociales vienen de personas que no son ni odontólogos, ni médicos, ni estudiantes, no entra al son perfil gente y que nada no ver. tienen ni idea, nada que ver de la vida, o son estudiantes que definitivamente están haciendo la carrera por X razón y no por vocación. Por ejemplo, que había un video que hablaba de que mucha gente dice que las enfermeras son las sirvientas de los médicos. Y en los comentarios, y eso está heavy, decir eso o sea, es totalmente falso, porque lo que hablaba ahorita, las jerarquías no están hechas para eso, las jerarquías están simplemente para ubicar a cada quien en su lugar, en su responsabilidad. Exactamente. O sea, y entonces se arma una pelea muy maluca en los comentarios de que entonces los médicos no hacen nada sin las enfermeras y las enfermeras no hacen nada sin un médico. Así no son las cosas, todos son un equipo, todos trabajan de la mano. Son un complemento. O sea, ninguno puede hacer nada sin el otro, y si uno falta, el servicio no funciona sencillamente. Pero lo que me dio mucha risa, impresión, es ver que había gente opinando que no estaban en este mundo. Risas de fondo. Uno entra al perfil y son abogados. Sí, o sea, son personas que no viven de primera mano cómo es la vida en un hospital, en una clínica, en cualquier sector de la salud, y vienen a opinar cómo sería uno sin el otro y otro sin el otro, cuando realmente no saben de lo que hablan. Eso es cierto. Y aparte quiero tocar otro tema, y es que resulta que para muchos, lo sé porque tengo amigos que son cirujanos maxilofaciales. El cirujano maxilofacial en algunas ocasiones, me han dicho compañeros, viven situaciones complicadas en algunos hospitales, y también se ven este tipo de comentarios de por qué un cirujano maxilofacial no es médico y por qué lo estudia un odontólogo. Y esto es otra controversia que se genera, o sea, que por qué el cirujano maxilofacial es odontólogo y no médico. Y uno va a ver el trasfondo y tiene cualquier cantidad de respaldo científico de por qué el cirujano maxilofacial tiene que sí o sí ser odontólogo, estudiar todo el sistema estomatognático que estudió un odontólogo durante 4 o 5 años, ¿sí me hago entender? Total. Entonces es otra controversia que se genera también en redes sociales por gente desconocida. Es que eso es una de las principales cosas a las que yo voy, es que la gente habla sin saber, y habla lo que decía ahorita, es el resentimiento, y no se ve como genuinamente un deseo de querer aprender o de querer aportar algo como a un debate, porque sencillamente no hay debate, simplemente me veo como si estuvieran niños de kinder peleando con argumentos estúpidos. Tal cual. Literal, sí, y uno cuando de todas esas peleas, es que es lo que más impresiona. Primero, muchas veces esas peleas, yo también he visto que la gente, digamos, en TikToks, la genera también gente que ni siquiera tampoco hace parte del área de la salud. O sea, la vez pasada me salió una muchacha que ni siquiera es ni odontóloga ni médica, simplemente fue paciente de algo, y en los comentarios se generó eso, pero ya ni siquiera era nada, no tenía nada que ver con eso. ¿Por qué el médico no me hizo la calza en vez de yo? Uno dice, o sea, ¿a qué vamos ahí? O sea, sí es feo ese tema. Bueno, entonces, eso es una... bueno, ¿qué iba a decir? No, ya para darle cierre a lo de mano, entonces siento que ese comentario y muchos más se prestan es únicamente para eso. O sea, hay carreras que sencillamente tienen enfoques muy distintos, a pesar de que seamos del área de la salud. O sea, medicina y odontología tienen un enfoque totalmente aparte. Entonces, obviamente, con ese comentario lo único que se desencadena es polémica, es drama, es show. Cuando estamos dejando de lado, podemos más bien enfocarnos en qué cosas sí hacemos iguales. Por ejemplo, lo que es el enfoque holístico del paciente, que el enfoque holístico es no enfocarnos únicamente en su patología, sino en todo el entorno que tiene el paciente. Entonces voy a poner un ejemplo orientado a mi área, y es un paciente a mí, ¿de qué me sirve yo tratarlo, todas las enfermedades que tenga, si yo sé que está en abandono y no voy a hacer nada al respecto, y no puedo hacer nada al respecto? Entonces uno tiene que saber llamar a trabajo social, uno tiene que saber cómo aportar un granito de arena en la vida del paciente. Y es lo mismo, cómo hacemos interconsultas. Y es lo mismo que con ustedes, o sea, ustedes no pueden únicamente, no sé, hacerle un tratamiento a un paciente, o sea, uno de lo que sea, sino ustedes tienen que tener en cuenta también todo el entorno del paciente, o sea, qué otras consideraciones sistémicas tienen, qué consideraciones en la familia del paciente, en el entorno del paciente. Que de hecho yo lo dije en un capítulo de la relación de las enfermedades de las encías con temas cardiovasculares, con Alzheimer. Hoy en día hay mucha literatura que respalda condiciones bacterianas
a nivel sistémico, cómo afectan cualquier cantidad de Por ejemplo, situaciones cuando un médicas. paciente tiene cáncer, ¿a dónde lo mandan de primero antes de hacerle las quimioterapias? A Al odontología. odontólogo. Eso también es un Al trabajo odontólogo. de interconsulta. Entonces, y también, lo que yo digo digamos, es- un ejemplo también, cuando digamos llegan pacientes con periodontitis, que hay que hacerle exodoncias de todos los dientes, si el paciente no se cuidó los dientes de él, también uno ve por qué se va a cuidar un implante que no le vaya a poner. Eso pasa mucho Entonces- en medicina, en los trasplantes. Por ejemplo, un paciente que se dañó su hígado por cirrosis, uno considera si el paciente vale la pena hacerle el trasplante, porque si lo va a cuidar o no. Si, por ejemplo, el paciente sigue con hábitos de vida muy malos, pues muchas veces no, siempre. Ustedes saben que pues las listas de trasplantes, no solo aquí, sino en cualquier país, son unas listas muy Sí, largas. o sea, Entonces, eso es algo que descalifica casi que inmediatamente un paciente que tenga un estilo de vida que se sabe que va a dañar ese órgano. es cruel. Entonces, es cruel, Es cruel. Pero pues es la muy cruel realidad. porque pues uno quisiera que realmente ningún paciente pasara por eso, Claro. porque yo que lo he visto, pacientes que están necesitando un nuevo riñón, incluso corazón, pues ellos viven en un estado muy impotente, porque ellos, o sea, y nosotros también como personal de la salud, pues saber que no podemos hacer nada más por el paciente, además de los cuidados pues paliativos, por Paliativos. decirlo de una forma, que de hecho eso está mal dicho, uno nunca dice no podemos hacer nada más, siempre hay algo que hacer. Sí, O sea, obvio. incluso así sea darle una muerte digna al paciente, siempre todavía queda algo por hacer, queda por que el paciente muera sin dolor, que el paciente de pronto traerle un familiar que no veía hace mucho y permitirle despedirse, que el paciente tenga básicamente una muerte digna, sea en el hospital o sea en su casa, siempre hay algo por Eso Y es- ya, hacer. y eso ya es que toca ese demasiado tema, yo real. quería hacer así una última pregunta, así, ¿cuál es la experiencia que usted ha vivido más fuerte, que le ha tocado a usted, no sé si en una rotación, en lo que sea, pero que usted ha dicho, uy, esto me dejó, me me saqué marcó. uno Me en marcó. un quiz. Que perdió un parcial, no mentiras. Yo creo que de las experiencias más fuertes, evidentemente siempre van a ser los pacientes que fallecen, porque a pesar de que uno sabe que uno está en un hospital donde hay pacientes con todo tipo de patologías y que uno sabe que se puede enfrentar en cualquier momento a la muerte, nunca deja de dar duro. Nunca se vuelve costumbre. Exacto, nunca se vuelve Y costumbre. nunca se está preparado. Hay un comentario que a mí no me gusta mucho y es que los médicos se vuelven muy fríos. Yo creo que eso en la carrera no lo vuelve uno frío, o sea, el que es y el que no es así de simple. Yo siempre he sido una persona creo que muy sensible como a ese tipo de cosas, o sea, a mí me toca mucho el corazón eso, y ver cómo hay pacientes que uno cree que se van a poder salvar o que uno cree que pues a pesar de que uno esté dándolo todo, ve que las cosas van bien y de un momento a otro todo falla, eso es muy duro. Pero creo yo que si tuviera que dar una experiencia, es una que pasó hace no mucho y fue un niño que falleció por un accidente. Claramente todo el tema de niños es muy duro, o sea, el tema de los niños siempre es como lo que Sensibiliza más mucho. Siempre es- sensibiliza, pero una de las cosas que pues yo no he visto que se hable mucho es lo que queda después del paciente y es la familia, o sea, haber visto cómo le dieron la noticia a esa mamá, como esa mamá o sea, definitivamente quedó destrozada. se le acaba el mundo. Eso es algo que a mí definitivamente me marcó y en ese momento yo me sentía mareado, me sentía como con ganas de llorar, sentía como que, Sí, la que se me iban las energía luces. es tenaz. O sea, creo yo que eso va mucho también en el tema de la familia, porque uno se pone en ese lugar, uno se pone, ¿cómo me Claro. sentiría yo si yo recibiera esa noticia de un ser querido que le pasó algo? Ujú. Entonces creo yo que esas experiencias son las que más Marcan. nos Lo marcan. marcan. Y ya nos vamos quedando un poco cortos de tiempo, pero sí quería no dejar de hablar del maltrato en el área de la salud, porque a mí me tocó mucho un caso que sucedió acá en Bogotá, Colombia, de una residente de cirugía que perdió la vida y se quitó la vida por todo el acoso que vivió en su residencia clínica médica. ¿Cómo está viviendo usted ese proceso hoy en día rápidamente? ¿Cómo está viviendo ese proceso? ¿Cómo lo ve desde los hospitales? ¿Cómo lo ve en las rotaciones desde los médicos, desde sus superiores? ¿Cómo lo está viviendo? Este es un tema muy duro porque eso fue algo que sacudió como a toda la comunidad médica, no solo aquí sino en todos lados. Y a mí me dolió mucho ver cómo eso incluso se prestó para seguir fomentando el maltrato. Total. Porque se hacían comentarios como, entonces ahora todos se van a Victimizar. Sí, o sea, victimizar. Ya no se todos- les puede decir nada. Exacto, ya no se les puede decir nada. O sea, y comentarios pues mucho más feos que no voy a decir acá, pero cualquiera se puede imaginar. Que incluso yo en algún momento llegué a recibir un comentario en base a esa situación. Siento yo que es muy feo ver que incluso con semejante acto, que no voy a decir que tuvo que haber sido una lección porque estamos hablando de una vida humana que se Total. perdió, pero sí creo que eso tuvo que habernos abierto los ojos en cuanto a la situación que estamos viviendo y ver cómo hay profesionales de la salud que eso no les importó y simplemente lo utilizaron como medio para seguir humillando personas es totalmente duro. Ahora,
sí he de decir que a mí personalmente me ha tocado convivir con docentes que han sido un amor y que a partir de esta situación incluso aún más se han puesto como pendientes de nosotros, o sea, realmente que en verdad los sensibilizó. o sea, realmente ellos siempre nos han dicho a nosotros que nadie tiene por qué maltratarnos, o sea, lo que pasa es que los docentes se dividen en docentes de universidad y docentes de práctica clínica. Los docentes de mi universidad siempre han sido muy estrictos con el tema de que nadie nos vaya a maltratar, de que nadie se vaya a sobrepasar con nosotros. Y cuando pasó todo esto, como que se activaron muchos protocolos, por así decirlo, para la seguridad del estudiante. Entonces ya hoy en día nosotros tenemos muchos métodos de poder poner una queja, de poder hablar con alguien, de no permitir que sigan pasando estas cosas, y siempre nos sentimos respaldados. Entonces a mí de verdad me alegra mucho que por lo menos en mi entorno esto haya servido como para un avance. Sé que todavía hay lugares donde eso no ocurre y lamentablemente el maltrato sigue siendo persistente, sí, pero pues es un paso a la vez. Entonces sí, yo de verdad espero que todo esto con el tiempo sirva para poder avanzar. Lo que pasa es que cambiar la mente de dinosaurios que no están dispuestos a hacerlo nunca va a pasar. Difícil. Y eso es así de sencillo. Lo que pasa es que hay docentes que creen, que me lo han dicho, y es que creen fielmente en el dicho de que la letra con sangre entra. La letra con sangre no entra, es así de sencillo. En ninguno de los aspectos ese dicho de la vida. Es muy duro. Muy duro. Sí. O sea, lo que pasa es que eso es una cadena. Si a ellos los maltrataron, pues ellos maltratan. Ellos lo van a hacer. Hay un docente mío que yo admiro mucho, que él siempre dice, tienen que romper el ciclo. O sea, si a mí me maltrataron, yo en algún momento... no tengo por qué hacerlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno como... Oiga, qué pena. ¿Y usted sabe qué pasó con esa situación? ¿Ha sabido qué ha pasado con esa situación que conocemos toda esta persona? No, realmente no se sabe qué pasó con los residentes, porque también tengo entendido que hubo un tema de residentes mayores, porque los residentes mayores van mandando como a los que van más sí, abajo. Y también, según lo que yo leía en varios comentarios y eso, decían que el maltrato no solo venía de los docentes, sino de los R mayores que llevan como terminando el posgrado y eso. Entonces, lo que pasa me gustaría es que, saber exacto, qué pasó de eso sí no sé, pero eso que dice Nico es muy importante, porque independientemente de que uno como en la carrera de medicina no vaya a ser docente, uno va a llegar a un punto donde siempre va a tener a alguien a cargo. Por ejemplo, en los últimos semestres de la carrera, que es el internado, yo soy médico interno, pero aún así yo tengo estudiantes a cargo mío. Entonces, desde ahí, creo yo, que empieza la responsabilidad de no seguir el ciclo. Porque que verdad, no eres docente, pero igual tienes a alguien a cargo. O sea, y no solo eso, sino que a pesar de que yo no tenga la responsabilidad de enseñarle algo a mi estudiante, si yo me sentiría como en esa capacidad de, venga, si yo a usted le puedo explicar algo desde el amor, desde el respeto, desde mostrarle más de esa carrera, la vocación, lo voy a hacer, porque es que hay muchos internos que se les olvida que fueron estudiantes también como uno, y que se les olvida que hace menos y que se quejaban de eso cuando eran, se les olvida que hace menos de un año estaban en esa situación, y cuando llegan a internos, ellos, mejor dicho, se creen ya el especialista y se creen con la potestad de mandarlo a usted, de humillarlo a usted, cuando realmente no es el hecho. Bueno, llegamos contra viento y marea terminando este podcast, porque nos ha llovido, nos ha escampado y hemos estado aquí así, tratando de pasar este tema climático. Nosotros siempre hacemos dos preguntas para finalizar. La primera es, ¿qué le diría usted al Juan Pablo que está entrando a primer semestre de medicina, que hoy entra a la universidad donde estudia, y qué le diría a esa persona? Yo lo principal que le diría es que no pierda el rumbo y que no pierda el camino, que siga con esas ganas con las que entró, de querer aprender, de querer comerse el mundo, de que nunca es suficiente todo lo que se sabe, sino que siempre vaya más allá, pero principalmente que sepa cómo desenvolverse en todo, que sepa desenvolverse en lo emocional, en lo físico, en lo académico, que a pesar de que sí, o sea, viva todos los momentos buenos y malos, llore, ría, pero que nunca pierda el foco y que recuerde por qué se metió a esta carrera, y le diría que lo estamos logrando. ¡Uy, bravo! Salió el sol y todo después. Sí, y la segunda pregunta es... Y ya por último, ¿qué persona usted admira que sea un guía para usted? Lo puede nombrar con nombre y apellido, que usted diga a esta persona, ahora yo quiero estar en su área. Hay tres que me gustaría nombrar. El primero es el doctor Mauricio Ulloa, que ha sido mi asesor académico desde primer semestre. Incluso él fue el que hizo mi entrevista para poder entrar a la carrera, y sorpresivamente fue mi asesor, que es como un profesional que lo guía a uno tanto en lo físico, no, en lo personal, emocional y en lo académico. Entonces él, el doctor Cristian Serrano, que yo sé que está viendo esto,
que es un doctor el que les comentaba que siempre es como muy partidario de no a las humillaciones, de como él siempre es un docente joven, entonces él siempre como que sus clases las da desde lo chévere, desde el respeto, desde así todo fui yo eso. cuando fui docente. Entonces, un saludo para el doctor Cristian. Un saludo, gracias Nos por conectamos. crear estos lugares empáticos. Se necesitan más docentes así. ¿Y Y, tercero? y finalmente la doctora Camila Lara, que es una anestesióloga que fue docente mía en el servicio de anestesia, y gracias a ella es que yo me terminé de enamorar de esta especialidad, que creo yo que puede ser esta por la que yo me vaya. Lo veremos pronto. Entonces le quiero agradecer a ella porque es una especialidad pues que no a muchos les gusta y que no a muchos les va bien, pero sin embargo ella encontró la forma de hacerla muy amena, de hacerla muy chévere, de estructurarla de una forma como muy académica que a mí me gustó bastante. Entonces a ellos tres definitivamente les quiero agradecer y ya. ¿Y ya? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle el MOOC oficial de la cavidad Uy. dental Bravo. podcast a nuestro invitado. Un aplauso. Muy Bueno, bien. mientras recibes tu MOOC, Juanpis, como siempre nuestras palabras de agradecimiento y hoy más especiales porque definitivamente siento que Juanpis es nuestro mayor complemento en cuanto a referente médico, pues es el único que tenemos. Bueno, mi prima, un saludo para Paz también, que ellos dos son como mis médicos de confianza. Juanpis, muchas gracias por ver tu carrera desde el amor, por ser tan constante, por ser tan tú, que hace que, o sea, tu profesión y tú son tan, no sé cómo decirlo, o sea, se complementan tanto que definitivamente uno dice, quiero que me atienda, quiero que él sea mi médico personal, quiero verte triunfando, quiero verte llegar y cumplir todos tus sueños. Estoy muy orgullosa de ti y muchas gracias por haber estado en este capítulo Gracias, con nosotros. Manu. Te amo. Yo también quiero aprovechar este momento para felicitarlo primero por el amor que le tiene a su carrera, que no todo el mundo, lo que hablamos ahorita, no todo el mundo le tiene ese amor a esa carrera. Segundo, por hablar de ella tan bonito, que ni siquiera nosotros estudiando medicina nos hace también cogerle un cariño, porque ¿Tú usted estudias lo medicina? habla desde el amor y todo eso. También por ser la persona que es, porque usted sabemos que va a ser un profesional excepcional. Entonces también quería agradecerle por estar aquí, por acompañarnos en este podcast que no es de medicina, sino que es de odontología, y que haya también abierto su mente a participar en un podcast de odontología y debatir de cosas que son duras. Bueno, y ya yo voy a dar mis palabras de cierre como es de costumbre. Sin embargo, antes quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, La Cavidad Dental Podcast. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y subimos los episodios completos todos los domingos por YouTube y Spotify. Bueno, Juanpis, usted sabe que yo lo admiro. Usted es un espejo mío y yo soy un espejo de usted en muchos sentidos de la palabra. Mi admiración es total, es una persona totalmente comprometida con su profesión, con sus pacientes, con su entorno, es una persona amorosa, no me cabe duda de que va a ser, si este es el camino que usted decide escoger, el mejor anestesiólogo de Colombia y del mundo, y que definitivamente su profesión va a ser que englobe lo que también es usted como persona. Nunca pierda ese sentido de pertenencia con sus pacientes, nunca pierda ese sentido de servicio con los demás, porque definitivamente eso es lo que lo diferencia a usted de muchas personas que definitivamente están en un lugar que de pronto no es en el que tienen que estar. Entonces lo felicito, lo admiro de corazón y sé que definitivamente está a puertas de todavía le queda caminito en la carrera, pero ya va, mejor dicho, ya está más allá que acá. Entonces el tiempo se pasa todo y cuando menos pensemos va a ser ese anestesiólogo que tanto admira, la anestesióloga que admira, y lo veremos, mejor dicho, en las grandes ligas de la medicina. Bueno, muchas gracias, chicos, de verdad para mí es un honor estar aquí, porque como lo decía Pipe, a pesar de que es un podcast de odontología, creo que se hablaron muchos temas importantes. Como mensaje final le quiero decir a todos que dejemos esta rivalidad tan boba que hay. O sea, verdad que cada carrera tiene muchas cosas que aportar y cada carrera tiene muchas formas de verlo, desde el amor, desde la admiración. Entonces, nada, simplemente agradecerles a todos por este espacio. ¿Cómo salen sus redes sociales? Juanpis Belt, en TikTok, Instagram y YouTube. Belt, B-E-L-T. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esto fue La Cavidad Dental Podcast con
Manuela Sánchez. Juan Felipe Vergara. Quien les habla, Nicolás Vergara con Juan Pablo Correa. un aplauso. Chao. Chao.